Va, no, no es eso. Ya, una de las preguntas era esto de estos capacitores raros, que son muy misteriosos. Y bueno, me imagino que todos hicieron el ejercicio, ¿no? 10 micro, no sé, 10 micro, no, y no. Ya, ¿alguien quedó con alguna duda de este ejercicio, no? ¿No hay dudas de este ejercicio? ¿No hay dudas? ¿Ninguna? Ya, vamos con el ejercicio entonces. Me preguntaron una duda de que al simular esto, por alguna razón no estaba pasando lo que esperaban ver. No, no estaba pasando eso que el voltaje parte en algún valor y sube hasta otro valor. Entonces vamos a partir en cero, vamos a llegar hasta 1 volt y vamos a demorarnos nada. Vamos a subir, no, sí, demorémonos 1 mili y subamos en 1 micro y bajemos o en a 100 micro, bajemos en 100 micro y estemos arriba por 1 mili y con un periodo de 2 mili. Y al simular esto en transiente hasta 4 mili, deberíamos ver algo. Este va a subir y bajar. ¿Se fijan? Ahí subió, ahí bajó. Se ve algo, ¿no? Sí, sube y baja. Y este otro debería hacer lo mismo, pero con 1/3 de voltaje, ¿o no? 1/3, ¿no? O 2/3. 1/3. ¿Y por qué 1/3? Si este es 10 y em, este es 10 y este es 20. ¿No debería ser 2/3? ¿No? ¿Por qué 1/3? Proporcional al otro. Ya, perfecto. Ok. Entonces lo miramos y vemos que efectivamente parte en cero, sube a 1/3 y luego baja. O sea, realmente opera como un divisor capacitivo, ¿cierto? Ya, vamos a establecer una condición inicial distinta. Entonces vamos a llamarle a los nodos este Vn001 y este Vn002. Entonces vamos a hacer un punto IC Vn001 igual, digamos, parte con 1 volt y el V de N002 va a partir con otra cosa, con 0,5 volt. Mm, Entonces, esta condición inicial no se va a poder cumplir. No, de hecho, esta la vamos a partir en cero, porque parte en cero originalmente. Y este otro lo vamos a partir en medio volt. Vamos a ejecutar la simulación. Y efectivamente, el verde, que es la entrada, parte en cero, sube hasta uno, baja hasta cero. Y este otro, como le dije, parte en 0,5 y sube y baja desde 0,5. Entonces, yo puedo elegir el punto desde donde parte. De hecho, ahí puedo decirle que sea un DOS, param DOS igual 1 o 0 y punto step param DOS list 0.1, 0.3, 0.5. Ya. O sea, yo puedo elegir el D offset y según las condiciones iniciales esta cosa va a subir y bajar dependiendo de las condiciones iniciales, ¿cierto? ¿Ah? ¿Hay preguntas de esto? ¿Sí? Horacio. A ver, esto en realidad es estamos, hay una rampa aquí. Si hay una rampa, entonces la corriente va a ser un pulso.
un pulso grande, ¿de acuerdo? Ahí está, es un pulso grande efectivamente, y es la misma corriente en los dos. Sí. O sea, si yo quiero cambiar el voltaje instantáneamente, tengo que meterle un impulso de corriente infinito. Sí, eso es normal. Perdón, allá había otra pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no puse ningún R aquí? Perdón, aquí. Si hubiera puesto un R aquí, digamos de, no sé, 1 kilo, ahí pasan cosas raras. Pero si no, wow. Ya, a ver, hagámoslo más chico, 10 ohms. Ese es el mono de Spice. Tú querías ver eso. Em, claro, efectivamente aquí la constante de tiempo existe, pero si es que pongo un R0, entonces la constante de tiempo es muy, muy, muy chica. Es instantáneo realmente. Sí, más preguntas. Ah, ya. ¿Hay más preguntas allá atrás? ¿No? No, ya. Entonces, qué bonito. Entonces mueve, sube, sí. Ya, después entonces. Bárbara, ¿tú tienes pregunta? ¿No? Ah, ya. Sí. Si tú los fijas por separado, llegas a un problema. Porque ya vamos a partir aquí de nuevo. Vamos a borrar este. Si yo fijo estas dos condiciones iniciales por separado y no suman uno, o no, más bien no suman el voltaje inicial que hay aquí, entonces va a haber una contradicción ahí. Le voy a estar diciendo los capacitores tienen un voltaje, la fuente tiene otro. Va a haber una corriente instantánea al principio que va a producir una descarga. Oye, hay otras formas de fijar condiciones iniciales. Por ejemplo, yo podría fijarlas con R. Y si estos dos R son de 100 gigas, los dos, ¿ah? ¿Qué condición inicial voy a tener aquí? Olvidémonos de las condiciones iniciales. La mitad, ¿cierto? Entonces va a partir en cero, efectivamente. Y si está al revés, parte en uno y baja a cero, va a partir en la mitad y va a bajar a cero. Ah, yo quiero que esta condición inicial sea un poquito más arriba, entonces le voy a poner 200 gigas. Y ahí va a subir, la condición inicial va a ser eso, realmente. Entonces uno puede establecer condiciones iniciales y de hecho a Spice le cuesta encontrar este punto, este nodo aquí tiene un voltaje y a Spice le cuesta mucho encontrarlo porque este nodo es un nodo que está flotando. ¿Qué será un nodo flotante? A ver, fíjense en la cruz, miren la cruz. Estoy tratando de hipnotizarlo. Ven, ven que yo hice un círculo con la cruz alrededor de un nodo que parte en la placa superior, termina en la placa inferior. Los electrones que están atrapados ahí no pueden salir y nunca van a salir. Ese es un nodo flotante, en que los electrones quedan atrapados y no pueden salir de ninguna forma. Sí, esas son las típicas preguntas de verdadero y falso en mis pruebas. Así que está bien que lo anoten. ¿Sí hay preguntas ya? No, podría ocurrir con transistores. En general, cualquier nodo que no tenga por dónde salir. Podría pasar porque tienen entrada capacitiva algunos transistores. Entonces este nodo está flotando y a Spice le cuesta mucho calcular el valor de ese nodo. Entonces Spice hace algunos trucos para calcular voltajes de nodos cuando no puede. Y uno de los trucos es poner en paralelo de un montón de nodos una conductancia pequeña, que es equivalente a una resistencia muy grande. Nosotros podemos ayudar a Spice poniendo explícitamente resistencias grandes que me establezcan las condiciones iniciales. Esto es legal, ¿ah? Es legal.
Y estas no me afectan el desempeño del circuito porque son muy grandes, pero ayudan a establecer el voltaje de operación. ¿Sí? No, no, eso de hecho 100 gigas es algo que no puedes medir. Porque si yo le aplico un volt dividido por 100 gigas, 100 e a la 9, chuta, esa corriente es muy chica. Sí, yo creo que es medible, pero es muy difícil de medir algo tan chico. O sea, tú podrías calcular cuántos electrones están pasando por segundo, claro. Es complicado, sí, medir algo así. Mira, cualquier cosa arriba, sí, experiencia práctica, cualquier cosa arriba de un mega ohm, yo empiezo a dudar. Un mega es súper medible y en electrónica se usa un montón. 10 megas, yo he usado hasta 10 megas, pero me empiezo a poner nervioso. Cuando uno tiene que usar resistencias más grandes que eso, probablemente hay formas mejores de hacerlo, porque 10 megas es mucho, es un circuito abierto. ¿Sí? No flotante no pueden salir electrones. Si tuviéramos, por ejemplo, capacitor, resistencia capacitor, sería un supernodo flotante. Sería un supernodo flotante, sí, efectivamente. Y ahí también Spice tiene dificultades para establecer condiciones iniciales. Ya, pues, oye, vamos con la clase entonces. Oye, está súper bien que hagan preguntas de cosas que quedan con duda. Yo trato de responderlas, ¿sí? Ah, verdad, perdón, tú tenías una pregunta antes. ¿Sí? Ujú. A ver, tú hacías esto. Perdón, lo que me están preguntando aquí es lo siguiente. ¿No está una fuente AC? Eso. Y tú mides aquí y tienes diferentes valores. Mides aquí. Se te estabilizaba. No, pero espérate. Esas simulaciones las haces en punto AC, ¿cierto? Y tú dices que veías esto. En pasa alto, ¿cierto? Donde esto es ganancia, esto es frecuencia. Y tú veías que esto llegaba a menos 9 decibeles. Y aquí pusiste una fuente AC1. Eso sería muy raro. A ver, vamos a simularlo. A ver, miremoslo. Miremos algo parecido. Entonces, hagamos otro. Entonces partimos con una fuente. ¿Cómo son las fuentes en AC? ¿Qué significa cuando yo le pongo una fuente AC? ¿Tengo que ponerle algo aquí en DC? No necesariamente, ¿cierto? ¿Y dónde le pongo el AC? ¿Aquí? ¿Este? Oye, pero si algo es sinusoidal es AC, ¿o no? ¿Y por qué no sirve poner algo sinusoidal? Ajá, esto es para transiente, ¿cierto? Entonces vamos aquí. ¿Qué significa que yo le ponga 1? ¿Eso significa que hay un volt ahí? A ver, miremos qué es lo que significa 1 ahí. Entonces vamos a simular en AC década y simulamos y me da 0 decibeles. Y si le pongo 10, ¿qué me dará esta cosa si le pongo 10? Me da 20 decibeles. Ah, y 10 equivale a 20 decibeles. Ah, entonces es como una referencia. En realidad esto no significa ni un volt, ni un milivolt, ni nada, es en decibeles. Si le pongo 1 significa que esta es mi referencia para los decibeles. Ponerle 1 ahí significa que esos son
0 decibeles. Entonces yo después pongo un capacitor de 10 micros y pongo un R de 1 kilo y pongo un C y simulo. Y aquí me da 0 decibeles y aquí yo debería llegar a un máximo de 0 decibeles también. Nunca va a exceder 0 decibeles. Y ahí está el máximo en 0 decibeles. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué estará pasando ahí? Vamos a ver respuesta en frecuencia hoy día. Respondamos tu pregunta durante la clase. Pero pasan cosas raras, ¿ah? Ahí hay algo raro, sí. Hay algo muy extraño ahí. Ya. Oye, responde eso a tu pregunta, ¿no? No, no, no. Este valor AC no es amplitud de la onda. Las simulaciones AC no son simulaciones eh, del circuito, son simulaciones del circuito linealizado. Y ahí no importa entonces el valor, lo que importa son las diferencias. Entonces, lo que uno le pone ahí generalmente es 1 para referirse a que la entrada está a 0 decibeles y de esa forma miramos la salida. Ok, sigamos con clases. Ya habíamos hablado de varias cosas. Ahí sí. Y no sé qué pasó. Y aquí eso, apagar las fuentes independientes, ya hablamos de eso. Ya hablamos de que era corrernos el origen. Respuesta en frecuencia. Algo de esto ya han visto en circuito. ¿Quiénes vieron respuesta en frecuencia en circuito? ¿Quiénes se sintieron muy cómodos haciendo el bode en la ayudantía? Ya, qué bueno, algunos. ¿Quiénes tienen dudas después de la ayudantía y creen que podrían aprender un poco más? Bueno, esta es la oportunidad. Ahí, a propósito, hay una lectura que está en la web seguramente. Creo que la dejé en la web. Mírenla, aquí es un tutorial de respuesta en frecuencia. Entonces la respuesta en frecuencia, que algunos llaman respuesta de frecuencia, yo no sé cómo se llama en realidad, yo le puse respuesta en frecuencia y lo vi así en otras partes, de un sistema. ¿Por qué hablamos de sistema y no de circuito? Es muy general la respuesta en frecuencia. Yo cuando voy en el auto, voy estudiando la respuesta en frecuencia del amortiguador. Y como que me lo imagino. La gente me dice pobrecito por eso. Pero yo veo ingeniería en las cosas y es realmente bueno, ¿no? Es bueno ver la ingeniería en las cosas. Entonces, puede ser de un sistema. Es la representación del espectro de salida, el espectro del conjunto de frecuencia. Entonces, cómo cambia la amplitud, cómo cambia la fase en función de una señal de entrada. Se utiliza principalmente para describir en forma gráfica la dinámica de un circuito electrónico, especialmente importante en amplificadores filtro electrónicos, y también útil para analizar la estabilidad. Esto no lo vamos a mirar. Esto se ve en 3, 4, 3, 3. Existen diversas representaciones de la respuesta en frecuencia. Todas tienen que ver con alguna forma de la magnitud y la fase. Esta es la que vamos a usar nosotros, bode. En general, la respuesta en frecuencia asume que el circuito es lineal o el sistema es lineal. Ah, por eso es que el punto AC primero linealiza el circuito, porque si no, no tendría sentido. Entonces está bien que el punto AC haga un análisis sobre el circuito linealizado, porque la respuesta en frecuencia asume que el circuito es lineal. Si no, no tiene sentido hablar de respuesta en frecuencia. Porque recuerden que la respuesta en frecuencia me dice amplitud en función de la frecuencia, ¿cierto? Algo de eso habíamos visto. Y si hay un circuito cuyo desempeño depende de la amplitud de la señal de entrada, o sea, si le meto una señal el doble de grande, la salida no necesariamente es el doble de grande, entonces el circuito es no lineal, ¿cierto? Esa es como la definición de, o una de las posibles definiciones de no linealidad. Entonces, el circuito no lineal produce frecuencias nuevas,
Si yo lo alimento con una frecuencia, a la salida veo otras frecuencias que no existían en la entrada. Entonces no tiene sentido estudiar el diagrama de Bode o la respuesta en frecuencia de algo que es no lineal en este contexto porque voy a ver una serie de frecuencias que no existen o que no deberían existir para algo lineal. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, linealizamos primero. La respuesta en frecuencia asume que el circuito es lineal y además asume que está en estado estacionario. O sea, asume que está en estado estacionario. O sea, que el régimen sinusoidal permanente pasó o está pasando. Está pasando. ¿Y qué es lo que ya pasó entonces? El transiente. Entonces, chao, transiente. O régimen transitorio, porque transiente no es una palabra en español. Da lo mismo. SPICE realiza análisis en frecuencia mediante el comando .ac y produce diagramas de Bode, lo cual es muy conveniente. Entonces, algunos conceptos básicos. Digo otra vez porque ya lo miraron en circuito. Función de transferencia es la representación matemática en dominio de Laplace de la relación entre entrada y salida de un sistema LTI, lineal e invariante en el tiempo. Entonces, la función de transferencia, que es una función de S, ¿qué es S? Es una variable, ¿cierto? Que puede ser, es una variable compleja, eso. Entonces, S es una variable compleja. También puede ser un operador. Depende del contexto, es variable o es operador. O sea, si yo puedo evaluar algo en el plano S, dándole diferentes valores a S, entonces S es una variable. Pero si yo lo miro en una función de transferencia y quiero aplicarla como operador para calcular después de eso una ecuación diferencial, por ejemplo, sí, es un operador. Entonces las dos cosas. Pero aquí en este contexto es una variable compleja. TDS puede ser evaluado en S igual J omega. Esto que está acá, que está chiquitito, es un porcentaje muy pequeño de la pantalla, tiene una importancia tremenda, tremenda. Esto aquí, lo que estoy diciendo es chao transiente. Cuando yo digo S, que S valga J omega, eso no es que S siempre vale J omega. Ahí yo le estoy diciendo S, olvídate de tu parte real, vuélvete imaginario y por lo tanto olvídate del transiente, pesca solamente la parte que es régimen sinusoidal permanente. Entonces S igual J omega asume régimen sinusoidal permanente. No sé, eso es matemática, yo no sé tan profundo esa, algo entiendo, algo. Al resolver la ecuación diferencial, la parte real es lo que lleva información respecto de cosas que decaen a cero cuando algo es estable. Entonces, ahí va el transiente. Sí, pero hay que analizar bien la matemática. Bueno, y cuando hago T de S igual T de J omega, o sea, cuando hago S igual J omega, lo que estoy haciendo es eliminar el transiente, hacer que ya todo esté establecido, quedarme con la parte de régimen sinusoidal permanente, y eso tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, esta T de J omega es compleja, y yo puedo llevarla a una parte que es el módulo, también magnitud, y otra parte que es la fase. Y ambas dependen de la frecuencia. Históricamente se habla de T de J omega en módulo y phi de omega. El módulo se saca por Pitágoras, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, todo bajo raíz. Y por trigonometría también podemos sacar la fase. La fase se calcula como el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Esto ustedes lo saben, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguna duda de esto? No hay duda. Algunos conceptos básicos, esto algunos lo han visto antes. ¿Qué son los polos de un sistema? Los polos son, ya habíamos hablado de que son las raíces
del denominador, ¿cierto? Bueno, en realidad esto no es el denominador, esto está mal. El denominador, digamos que t es n de j omega partido por, no, mejor pongámoslo a la izquierda antes de hacer esto. Entonces, numerador de s partido por denominador de s. Ahí me gusta más. Los polos son las raíces del denominador. ¿Qué significan las raíces? Que yo le saco la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz... Ok, entonces d de s igual 0 implica los s, diferentes s, y cada uno de esos es un polo. Entonces eso significa que si yo evalúo, o sea, sí, siguiendo el mismo argumento, si yo evalúo la función de transferencia en un polo, esa función de transferencia debiera volverse infinito. Ok. Ah, y S dijimos que es una variable compleja que tiene una parte real, que es sigma, y una parte imaginaria, que es j omega. Entonces, si yo evalúo, el polo va a ser en general complejo, si yo evalúo la función de transferencia en el polo, la función de transferencia se vuelve con magnitud infinita. Entonces, si yo le saco la magnitud a esto en diferentes puntos del plano S, donde el plano S corresponde a todos los valores de S que cubren el espacio sigma más j omega, o sea, el plano S es sigma, j omega, este es mi plano S. Si yo evalúo la función de transferencia en el plano S y le saco el módulo, le obtengo el módulo, yo puedo mirar ese módulo. Y cuando haya un polo, ese módulo se va a ir ¿dónde? A la parte de más arriba. Sí, no, no me interpreten mal. Feliz mañana de miércoles. Y ese tipo de cosas como que uno se... ¿Qué está hablando? Entonces, aquí están los polos. Entonces, probablemente me quedo mal dibujado. Por ahí tal vez, no sé, por ahí están los polos. Entonces, digamos que ese es un polo y ese es otro polo. Y este manto que está aquí arriba es el módulo de la función t de s evaluada en el lugar correspondiente a s. O sea, para s igual 0, si yo le meto s igual 0, voy a medir ese punto. Y para s igual 1, tengo que buscar dónde está el 1, posiblemente aquí esté el 1. Y para s igual 0 más 1j, evalúo y voy a llegar a un cierto valor. Entonces, este manto es el resultado de evaluar el módulo de t de s para todos los valores del s correspondiente al plano S. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas de esto? Muy bien. Entonces el polo del sistema es la frecuencia compleja S, esa es la frecuencia compleja S, para la cual la respuesta del sistema para variable compleja S tiende a infinito. Entonces aquí esto tiende a infinito, no lo pude dibujar, pero eso es infinito. Y aquí los polos son las raíces del denominador de T de S. La consecuencia es que la pendiente de la magnitud cambia en la vecindad de los polos. ¿Cómo es eso? El diagrama de Bode es el corte de este manto sobre el plano j omega. Entonces yo agarro el plano j omega, este es j omega, y paso un cuchillo que cae justo encima de j omega. Y me partió este manto en dos, una mitad a la derecha y una mitad a la izquierda que no estoy dibujando. Yo miro cómo se ve ese manto desde el lado, y eso que está ahí es mi diagrama de Bode. Exactamente eso que está ahí es mi diagrama de Bode. Bueno, después tengo que escalarlo bien, porque el diagrama de Bode está en gráfico logarítmico, ¿cierto? Ya, muy bien. Número de polos de un circuito asociado al número de condiciones iniciales. Todas las funciones de transferencia de un circuito comparten los mismos polos y no los mismos ceros. Cero es lo mismo, pero para el otro lado. O sea, en un cero la función de transferencia se hace cero. Y una forma muy bonita de calcular los ceros de un circuito es viendo qué condiciones tienen que cumplirse para que la salida sea cero. ¿Sí? Un corte. Sí, o sea,
Si esto es, perdón, sigma, esto es j omega, este es mi plano S, y yo tengo el par de polos en alguna parte, y tengo, imagínate curvas de nivel aquí. Yo hago un corte ahí. Y lo que queda aquí, esa sección, es el diagrama de Bode en magnitud. Ujú. O sea, tú esperarías que a la frecuencia de corte esta cosa fuera infinita. Buena pregunta. ¿Y por qué no es infinita? Oye, sí, es verdad, pues aquí hice el corte y no me dio infinito. ¿Por qué no me dio infinito? No, no es por la escala. Va por ahí, décima. Ese es el tema. Yo aquí lo dibujé mal. En realidad esos polos están acá. Y yo nunca puedo evaluar esos polos, nunca puedo evaluar esta función de transferencia en los polos cuando j omega vale, es puramente imaginario. Aquí j omega es puramente imaginario. Yo aquí nunca voy a tocar los polos. Y el bode es moverse desde aquí hacia arriba, hasta infinito. Entonces el bode nunca toca los polos que no están sobre el eje j omega. El bode solamente pasa por los polos cuando los polos están en el eje j omega. Si los polos están lejos del eje j omega, yo voy a tocar los efectos de ese polo, pero no voy a tocar el polo. Entonces la función de transferencia nunca se va a ir a infinito, a menos que estemos frente a un circuito tanque. Y ahí vuelvo a la pregunta que me hicieron hace un rato atrás. En el circuito tanque, los polos están en el eje j omega. Y ahí efectivamente llega a infinito. Pero eso no ocurre en la práctica porque no existen los circuitos tanques perfectos a menos que haya superconductores. Y yo no tengo superconductores. No es tan difícil, pero requiere criogenia y eso es complicado. Entonces los ceros de un sistema, lo mismo, pero para el otro lado, para abajo. O sea, en un cero, la función de transferencia se hace cero, se vuelve cero. Entonces hablemos del diagrama de Bode. El diagrama de Bode, o Bode plot en inglés, es un gráfico de la función de transferencia de un sistema que representan dos cosas, magnitud y fase, y ambas en función de la frecuencia. Si yo les pido diagrama de Bode y ustedes me hacen la magnitud solamente, tienen la mitad del puntaje, porque magnitud y fase ambas importan. La magnitud va en decibeles y la fase está expresada en grados sexagesimales, base 60. ¿Sí? La fase. Claro, la fase tiene que ver con el retardo de un circuito, ¿o no? Lo cual puede ser útil. La fase, por ejemplo, es lo que uno más mira cuando tú tienes realimentación. Porque qué raro, yo nunca he mirado esto y he usado realimentación. Cuando hay realimentación, pasan cosas como, por ejemplo, oscilaciones inesperadas. Y esas oscilaciones inesperadas dependen del retardo que haya entre entrada y salida. Entonces ahí la fase es clave. La fase es muy importante. La fase define el retardo de un circuito de alguna forma. Entonces es súper importante, especialmente cuando hay realimentación. En este curso la fase no va a ser tan relevante, porque vamos a usar realimentación asumiendo que todo es estable. Pero en otros cursos más adelante se analiza la estabilidad. Sí, ¿por qué el negativo? Ah, porque eso es como multiplicar por menos uno. Y multiplicar por menos uno es como multiplicar ¿por qué cosa? Por j al cuadrado, dices tú, que es como, sí, pero veámoslo de otra forma, es como e a la, ¿cuánto es menos uno? E a la j pi. Ah, perfecto, o menos j, da lo mismo. ¿Y ese pi qué significa? Ese es el ángulo, ¿no?
Ese ángulo es 180 grados. Ajá. Entonces menos uno, ya la JPi, ahí apareció el 180. Sí, mejor. Había otra pregunta. ¿Sí? Da lo mismo, da lo mismo. Que en régimen sinusoidal permanente da lo mismo. Si tú te corres una o dos, da lo mismo. Entonces, ahí puede, sí, ahí es más relevante, pero eso no se ve en Bode. Bode no mira transiente. ¿Más preguntas? Sí. Sí, sí, de hecho la parte real es lo que produce, por ejemplo, que un RC se establezca según una exponencial. Los miramos aparte en la práctica. Los miramos en la práctica como cosas diferentes, aunque son fenómenos de lo mismo. Em, o sea, esto puede ser así, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la parte real te dice cómo esto tiende allá. Ok, ¿qué es un gráfico en escala log-log? Porque la frecuencia va en escala logarítmica y y la magnitud está expresada en decibeles que también son logarítmicos. Entonces, ¿qué es un gráfico en escala log-log? ¿Cuándo han hecho gráficos en escala log-log? ¿Y por qué son útiles? ¿Sí? ¿Allá? Exactamente, cuando tienes una magnitud muy grande y una muy chica, ¿cómo lo expreso en el mismo gráfico? O sea, si yo tengo una señal que varía así y otra señal que varía así, esta está variando en la misma proporción, pero es mucho más chica. ¿Cómo muestro eso? En escala, hay que comprimirlo y entonces el logaritmo comprime. Entonces los gráficos en escala log-log son útiles para eso, para desplegar información que tiene un gran... ¿Qué era el rango dinámico? La razón entre la razón, entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? Y el mínimo medible. Entonces, ya, perfecto. Cuando hay mucho rango dinámico, cuando se representan muchos órdenes de magnitud y todos son importantes, ahí tengo que ir a escalas logarítmicas. Producto de dos cantidades se convierte en la suma. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una ganancia y otra ganancia, y ambas están en logaritmos, en decibeles, entonces yo puedo sumar las ganancias en decibeles y tengo el producto entre las dos en escalas lineales. ¿Qué pasa si sumo dos cantidades logarítmicas? El resultado va a ser el mayor de las dos, ¿cierto? La mayor de las dos es la que vale. Eso no lo usamos mucho, pero puede ser útil en algún momento. Y lo otro es que las funciones exponenciales tipo i igual x a la n aparecen como líneas rectas. ¿Cómo eso? I igual x a la n. Qué raro. Qué raro. I igual x a la n, si yo la grafico, i x a la n, yo veo eso, ¿no? A ver, saquemos logaritmo. Logaritmo de i. Grafiquemos logaritmo de i. em, Aplicando logaritmo a la izquierda me queda logaritmo de i. Y aplicando logaritmo a la derecha me queda n logaritmo de x. Entonces, si yo grafico logaritmo de i o grafico algo que está en escala logarítmica y logaritmo de x, aparece una pendiente. Y la pendiente tiene que ver con el exponente. Eso es interesante. Entonces, si fuera algo elevado a 2n, me aparece el 2 aquí. Ah, perfecto. Entonces, el exponente y la pendiente se relacionan. Perfecto. Entonces, esta que es así se convierte en eso cuando hago log y log, ¿cierto? Y la pendiente dice cuán empinado es, cuán grande es el exponente. Ah, ¿y qué pasa cuando algo tiene un exponente negativo? Tenemos esta función, ¿cierto? X a la menos uno, por ejemplo. X a la menos uno, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa o no? Que se llama hipérbola, muy bien. ¿Y cómo queda la hipérbola cuando tengo eso ahí? Ah, la pendiente me queda negativa, perfecto. Entonces, si hago en log-log,
la pendiente queda negativa, pero queda plana. Qué divertido eso, ¿ah? Qué divertido. Me alejo, como lo mismo. Qué buena. Oye, ¿y qué pasa en cero? ¿Cuál es el logaritmo de cero? Explota todo, ¿cierto? O sea, no podemos llegar a cero. Eso es lo malo, no podemos representar el cero. Pero podemos representar cualquier cosa que esté, aunque sea un poquito arriba de cero. Sí, sí, pero es que es un truco matemático, pero en realidad en la práctica no representa eso. Por ejemplo, ¿qué es frecuencia cero? No le puedes sumar uno a frecuencia cero. ¿Qué es frecuencia cero? ¿Ah? No existe, ¿cierto? De C, desde menos infinito. Entonces no importa, podemos representar todas las frecuencias, está bien. Ah, yo no lo he visto. No he visto que algo tenga tantos órdenes de magnitud, la verdad. No lo he visto nunca. Pero es, es interesante pensarlo así, pero no, yo nunca he visto algo así. De hecho, la razón entre el tamaño del universo y el tamaño de un protón o de un electrón es del orden de 40 órdenes de magnitud. No es nada 40 órdenes, yo lo puedo ver en un gráfico. Es de ese orden, o sea, no es... ¡ah! Es de ese orden. Es increíble, o sea... Es que increíble esa cuestión, ¿ah? Ya, vamos con este. Creo que es 41, 42 órdenes de magnitud. Entonces, pero va por ahí. Tiene un factor de, pero da lo mismo, esa altura. No me acuerdo cuánto es. Creo que es 41. No estoy seguro, pero va por ahí. Bueno, receta de cocina va a ser un diagrama de Bode. Confección en base a... ¿Qué son esas asíntotas? Asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? A los que nunca llega, pero que tiende y como que marcan la tendencia, ¿cierto? Entonces las asíntotas marcan la tendencia. Entonces nosotros vamos a confeccionar diagramas de Bode en base a asíntotas, lo cual significa que nuestros diagramas de Bode no van a ser exactos, lo cual puede ser muy triste, pero para los que tienen algún tipo de tema con la exactitud, pero no importa, son lo suficientemente exactos para todos los efectos prácticos. Entonces lo primero que uno hace es factorizar la función de transferencia. ¿Qué pasa si no tengo la función de transferencia? Bueno, paso cero, sacar la función de transferencia al circuito. Entonces, teniendo la función de transferencia, yo la factorizo. De esta forma, por favor, no se equivoquen. Hay ceros, hay polos. Los ceros van escritos como uno más o menos, dependiendo del signo, s partido por el cero, o s por una constante de tiempo. Los polos van igual, uno más o menos s por una constante de tiempo. Si uno escribe estos de otra forma, S más P1 por S más P2, etcétera, queda mal. Esa no es la forma de hacerlo. ¿Y por qué no? Claro, ahí te cambia el K. Y el problema es el siguiente. Uno generalmente evalúa lo que pasa, por ejemplo, a frecuencia cero. ¿Y cómo yo evalúo a frecuencia cero? Pero así fácilmente de un paraguaso. Haciendo S igual cero. Si yo hago S igual cero, estos se van y me quedan puros unos y el producto de unos dividido por otros unos es uno. Ah, acá es lo que pasa a frecuencia cero. Qué bonito. Perfecto. Entonces, eso facilita un poco la pega. Después agrupamos los factores en cuatro tipos. Ganancia constante es un tipo. Polos o ceros en el origen, que no aparecen aquí, pero voy a agregarlo. Polos o ceros reales, que son estos que están acá. Y polos o ceros complejos conjugados, en que pares de estos tienen, por ejemplo, una función de transferencia con puros factores reales, pero si yo saco las raíces, están complejas conjugadas. No hay más, matemáticamente no es posible obtener otras cosas. ¿Sí? A ver, depende de la parte real, ¿cierto? Depende de la parte real si tú tienes... ¿Ah?
¿Hay pregunta o contribución? 1 más S por tau, mejor. Esta está en el semiplano izquierdo, porque si yo saco S, yo calculo S, ¿cuánto vale S? Entonces ese es semiplano izquierdo porque tiene parte real, real menor que cero. Entonces uno mira la parte real, y si es menor que cero, es semiplano izquierdo. Muy bien. Entonces agrupamos los factores en 4 tipos y para cada tipo calculamos su bode y luego de eso sumamos las contribuciones de cada bode individual. Entonces miremos cómo queda ganancia constante. Ojo, en bode ocurre una cuestión bien curiosa, que muchos de ustedes saben hacer bode por una fórmula. Y eso es bueno cuando uno quiere hacerlo rápido, pero no es tan bueno cuando uno quiere entenderlo. La mejor forma de entender bode es, creo yo, tratando de dibujar un bode punto a punto y entender por qué aparecen esos menos 20 decibeles por década y qué es lo que significan esos menos 20 decibeles por década. Entonces la ganancia constante tiene fase cero y magnitud constante. ¿Qué pasa si la ganancia constante es negativa? La fase es 180 grados. Entonces esa fase puede ser 180 grados si es negativa. Porque el arco tangente de la parte imaginaria partido por... ¿Da o no da? 180 grados, ¿cómo eso? Si es negativo, la parte imaginaria... ¿Da o no da? Parece que no da, ¿o sí? Sí, sí da, ¿está bien? Entonces el bode de esto es magnitud, esto es magnitud, y esto es fase. Fase 0 o 180 grados. ¿Cómo son los polos cero en el origen? En el plano S, un polo, los polos se grafican con una X y los ceros con un 0. En el plano S, sigma, j omega, un polo en el origen es esto, un polo que está en 0. Y un polo en el origen, en una función de transferencia, es una S que está en el denominador, solita. Y un 0 en el origen es una S en el numerador que está solita. Entonces, ¿qué pasa con los polos cero en el origen? Bueno, eh, la magnitud de un cero, ¿cuál es la magnitud de un cero en el origen? A ver, si h de s es s, ¿cuál es la magnitud del cero en el origen? Bueno, tengo que ir a la magnitud h de j omega, j omega, y la magnitud es omega. Pero yo dije que graficábamos en decibeles, ¿cierto? Entonces, en decibeles, esto es 20 logaritmo en base 10 de omega. ¿Y qué pasa con eso un cero? ¿Qué pasa con un polo? Un polo en el origen, h de s igual 1 partido por s, h de j omega es 1 partido por j omega. El módulo de esto es, claro, le sacamos la parte imaginaria, o sea, perdón, le sacamos la parte imaginaria, ¿cierto? Eso es sacar el j, ya. Y eso en decibeles es menos 20 logaritmo de omega. Perfecto. 20 logaritmo en base 10 de omega. ¿Cuándo vale 0 decibeles esto? En omega igual 1. Logaritmo en base 10 de 1 es 0, porque 10 elevado a 0 es 1. Eso es, ¿cierto? Entonces logaritmo en base 10 de 1 es 0. 20 por 0 es 0, entonces esto pasa por 0 decibeles en 1. Hay pregunta. 1 más S. Uy, no, pues pero es que ese no podí porque
A ver, espérame. H de S es, ¿es cuánto? ¿Uno partido por uno más S? No, pero está dividido por uno. No, no, pues porque la S sola está fuera del paréntesis. No va acompañada de ningún uno. Aquí va. No, no, cambia. Después la vamos a ver. Ok, entonces, 0 decibeles. Oye, ¿y qué significa esto de 20 decibeles por década? A ver, si yo aumento omega en una década, lo cual significa que aumento omega en 10 por, una década es 10 por, ¿cómo me cambia la magnitud? Si yo estoy parado aquí y aumento en 10 por una década, aumenta en 10 por, y en decibeles 10 por es 20 decibeles. Entonces esto sube a razón de 20 decibeles por década. Oye, si yo grafico 1 partido por omega, el gráfico es así. Pero si yo grafico en un gráfico de escala logarítmica, el gráfico es así. Entonces, qué bonito, porque al poner escala logarítmica, este gráfico de 1 partido por omega me queda igual que el de omega, pero para el otro lado, para abajo. O sea, descendiendo a razón de 20 decibeles por década. Esa es la pendiente. Qué choro esto. Bueno, y la fase, en el caso de los ceros en el origen, es más 90 grados cero. Y en el caso de los polos en el origen, es menos 90 grados. Polo. Muy bien. Pregunta ya, sí. Depende. Por ejemplo, Spice te da frecuencia en Hertz. Yo generalmente lo grafico con omega porque me es más fácil, pero da lo mismo, realmente da lo mismo. Ya, ¿qué pasa cuando hay polos o ceros reales? Y ahí atendiendo a tu pregunta. Polo cero real es uno partido por uno más S por algo, ¿cierto? Por algo que puede ser una constante de tiempo. Y si yo llevo a J omega, es igual a J omega, tengo uno partido por uno más J omega tau. Entonces, este polo, por ejemplo, este cero, este polo estaría aquí, en el plano S, sigma J omega. Este polo estaría aquí, en menos uno partido por tau. ¿Todos lo ven o no? ¿Alguien no lo ve? Está en menos uno partido por tau. Ah, y yo evalúo S igual J omega. Entonces, evaluar S igual J omega realmente es pararme sobre todos los puntos del eje J omega y evaluar esta función en todos los puntos del eje J omega. No, no caché, me perdí. Ah, no, no, esto está mal. No, no voy a entender nada así. Vamos de a poco porque si no, no vamos a entender nada. Partamos con una función de transferencia sencilla. Ya, sin perder generalidad podemos hacer que tau sea cualquier cosa, pero está bien, tau puede ser uno más s. Grafiquemos eso. Entonces, yo dije antes que para graficar un bode en realidad tenemos que hacer s igual j omega, porque lo que vamos a estar haciendo es evaluar esto en el eje j omega. Entonces vamos a hacer s igual j omega. Con esto lo que estamos haciendo es matar el transiente. Entonces h de j omega es uno partido por uno más j omega. ¿Sabes qué? Prefiero dejar el tau. Y después hacemos tau igual uno, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces yo quiero hacer dos partes. Una que es la magnitud o módulo y otra que es la fase. ¿Cuánto es la magnitud? H de j omega es, ayúdenme, po.
¿Cómo calculo la magnitud de esto? ¿Cómo? ¿La raíz de qué? Perfecto, parte real. ¿Y cómo puedo sacar la parte real y la parte imaginaria? Racionalizar. Mejor eso, ¿cierto? Ya, entonces hay dos opciones. A eso quería llegar. Hay dos opciones. Una es racionalizando y multiplicando por el conjugado de esto para que nos quede todo en el numerador. Otra opción, que es la que yo adopto, porque yo les dije en algún momento, yo soy lo más flojo que hay, siempre busco formas distintas de hacer las cosas, es calculando la magnitud de arriba, la magnitud de abajo y dividiéndolas. Oye, insisto, no tomen mi ejemplo de ser flojo. Yo digo que soy flojo porque busco formas de hacer las cosas. Pero trabajo harto, créanme que trabajo más de lo que debería trabajar. Entonces la magnitud de lo de arriba es 1 y la magnitud de lo de abajo es Pitágoras. Raíz de 1 al cuadrado más omega cuadrado tau cuadrado. Perfecto, perfecto. A eso quería llegar. A eso quería llegar. Ok, y si omega fuera muy, muy, muy chiquitito, porque vamos a partir con j omega es pequeño, entonces si omega es muy chico, ¿a cuánto tiende esto? Exacto, entonces si omega es chico, de hecho, ¿cuán chico tiene que ser? ¿Pero qué es suficientemente chico? Esto tiende a 1 cuando omega es mucho menor que 1 partido por tau. ¿De acuerdo? Porque cuando omega es mucho menor que 1 partido por tau, entonces eso es mucho menor que 1 y eso se aproxima a 1. Perfecto, muy bien. Y cuando omega es mucho mayor que 1 partido por tau, esto se aproxima, a ver, lo vamos a escribir chiquitito aquí, 1 partido por raíz de omega cuadrado tau cuadrado. Ah, eso es como 1 partido por omega tau, que es como 1 partido por tau por omega. O sea, a medida que omega crece, esto decrece. ¿Con qué pendiente? Hay que escalar los menos 20 decibeles por década que habíamos visto antes, ¿o no? Ah, perfecto, hagamos eso. Hagámoslo bien. Entonces, esto de aquí por 20 log. Entonces, eso es 20 por logaritmo en base 10 de 1 partido por omega tau. Ah, y yo podría sacar algo de aquí para afuera, ¿o no? ¿Hay algún exponente? No, parece que no. Uy, se me complicó. Sí, podría ser como resta también. Hay varias formas, pero la forma que a mí más me gusta es decir, ¿cuándo todo esto vale cero? Cuando el argumento vale uno. Entonces, cuando omega tau vale uno, esto pasa por cero. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a graficar, de hecho. Cuando omega tau, que aquí quedó dibujado como WT, vale uno. Ah, qué raro este cambio de variable. Es lo mismo que graficar en función de omega. ¿De acuerdo? Es la misma cosa. Cuando omega tau vale uno. Ah, perfecto. Entonces la asíntota vale cero ahí. La asíntota vale cero justo ahí. Muy bien. ¿Sabéis que todavía no me creo? No, no hay caso. Yo tengo un tema con estas cosas. Si no las hago, no las entiendo. Así que vamos a hacerlo. Voy a recurrir a Scilab, que es un programa que yo uso para computación científica. No es el mejor, no es el único, pero el que yo uso porque me sé los comandos de memoria. Entonces vamos a definir un h. ¿Hay algún h? No, no hay h. Entonces vamos a definir un h. Démosela fácil, mejor, démosle la magnitud de h. Y voy a definir i igual magnitud. No, no, no se va a entender. Magnitud de h. Ahí, eso sí lo entiendo. Mag h.
¿Se ve algo, no? A ver, vamos a... Si no se ve, díganme, po. Tal vez se puede cambiar aquí. Preferencia, font. Ya, ahí sí. Vamos a mover eso. Vamos a mover esto. Entonces, I es la magnitud de H, que va a ser función de omega. ¿De acuerdo? Y es, ¿cómo era mi ecuación? Uno partido por raíz de uno más omega cuadrado tau cuadrado. Uno partido por raíz de uno más omega cuadrado por tau cuadrado. Mejor pongamos tau cuadrado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces ahí definí una función. Y esa función es función de omega. O sea, si yo escribo mag h de cero, debería darme ¿cuánto? Uno. Oh, no existe tau. Da lo mismo, hagamos tau igual uno. Entonces si hago magnitud de cero, me da uno. Magnitud de algo muy grande. ¿Qué puede ser algo muy grande? Por ejemplo, eso. ¿Debería darme cuánto? ¿Mm? La magnitud de algo, de esta función evaluada en algo muy grande. Si evalúo esto muy, muy grande, claro, se va a ir a cero. Perfecto. Funciona bien. Ahora lo vamos a graficar. Oye, pero mejor... ¿Ah? Logaritmo al tiro, ¿cierto? Entonces hagamos 20 por logaritmo en base 10 de todo eso. Logaritmo en base 10 de 10 es uno. Sí, está bien. Ya, pues grafiquemos. Entonces fplot 2D. Eso es para graficar funciones. Entonces tengo que darle como argumento el rango de entrada, que en este caso va a ser frecuencias desde 10 elevado ¿a qué cosa lo podemos hacer? Partamos desde 0,01 menos 2, 0.01, 2.2, coma. ¿Qué fue eso? ¿Qué hice ahí? Coma. ma- Ah, eso estoy haciendo. Estoy haciendo una distribución logarítmica. Ya, perfecto. Hacemos eso y me da... Sí, y eso es casi lo mismo que eso, ¿cierto? O sea, eso son iguales. Sí, son igualitos. Yo lo veo ahí, está igual. Está igual. Ah, no, eso, sí, eso, ya. Sí, está igual. Ajá, hay un tema con la escala. Ya vamos a escala logarítmica. Vamos a escala logarítmica. Entonces, si yo voy a Access Properties y pongo el eje X en escala logarítmica, ahí sí, ahí sí, eran iguales. O sea, efectivamente esta cosa en escala logarítmica tiene algo que antes de cero tiende a cero, a partir de cero tiende a otra asíntota que baja a razón de menos 20 decibeles por década. O sea, yo aquí tengo, desde aquí hasta acá, tengo una década y esto bajó a menos 20 decibeles. De aquí a acá tengo otra década y esto bajó a menos 40 decibeles. Entonces, efectivamente, está bajando a razón de menos 20 decibeles por cada década. Da igual buena. Y aquí debería valer exactamente menos 3 decibeles en cero. ¿Por qué debería valer? No, no exacta, casi exactamente menos 3 decibeles. ¿Cómo eso? ¿Qué es ese cero en menos 3 decibeles?
En la frecuencia de corte, omega tau, ¿cuánto vale? 1. Entonces, el H de J omega en omega tau igual 1, o sea, en omega igual 1 partido por tau, en la frecuencia de corte, eso vale 1 partido por raíz de 1 más 1 raíz de 2. Y 1 partido por raíz de 2 en decibeles, ¿cuánto es? Menos 3 decibeles, prácticamente. Entonces, por eso es que esta cosa vale menos 3 decibeles ahí. Y si nos acercamos bien, si nos acercamos a esa zona, vamos a ver que en cero vale menos 3 decibeles. Ya, perfecto, funciona. Ahora me creen, ¿o no? Sí, porque es una coincidencia matemática. Es 20 por logaritmo en base 10 de 1 partido por raíz de 2. Es casi menos 3. No es menos 3. Muy bien, entonces ya, ¿me creen? Porque yo después de esto me creería. Entonces, cuando tengo una función de transferencia de esta forma, si le pones tau igual 1, te queda eso. Entonces, hasta un radianes por segundo, esa es tu asíntota. A partir de un radianes por segundo, esa es tu asíntota. No, no, no puede ser. No, no, porque es lo mismo, matemáticamente son exactamente lo mismo. Si tú haces tau igual 1, esa es la función de transferencia. Es exactamente lo mismo. Pero ese no es esta, ese es otro caso. Ese es este caso. Esto es para uno partido por S o para S. Este es para uno partido por uno más S tau o para uno más S tau. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Cómo es la fase? De nuevo, aquí no hay magia. ¿Ah? Cuando digo que no hay magia es que uno puede llegar a entenderlo relativamente bien. O sea, yo hice estas funciones y logré graficarlo y el gráfico me quedó exactamente como esperaba. No hay magia, el menos 20 decibeles por década no es una cuestión que aparezca de la nada. Uno puede entenderlo bien. ¿Cómo será la fase entonces? Bueno, la fase, misma cuestión. ¿Cómo calculo la fase de esto? Arco tangente, la parte imaginaria. Ah, perfecto. Y la parte imaginaria. Ah, sí. Ok. ¿Cómo es la parte imaginaria de esta? A ver. Ya, ok. Vamos a multiplicar por el. O yo puedo sacar. Yo puedo hacer esto. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Se puede hacer eso o no? No, a mí no me tinca mucho. No, no, no. Ahí pasan cosas raras, ¿sí? Ya, ok, ahí sí funciona. Ahí, exacto, ahí eso, esa es una opción. Entonces lo que me dicen acá es que es la diferencia entre el ángulo de la parte de arriba y el ángulo de la parte de abajo. Eso perfectamente se puede hacer. Vamos a hacer eso, de hecho. Entonces, el ángulo de arriba, ¿cuánto es? Ángulo de arriba menos ángulo de abajo. El ángulo de arriba es cero. El ángulo de abajo es arco tangente de la parte imaginaria de lo de abajo, omega tau, partido por la parte imaginaria, la parte real, 1. Ah, y eso me da menos arco tangente de omega tau. Muy bien. ¿Cómo es la función arco tangente? Es bien rara la función arco tangente, ¿no? Es como así, ¿o no? ¿Han visto eso, no? Es como eso. Es una cosa muy rara el arco tangente, o así, ya eso, no sé. Es muy rara. ¿Cómo el arco tangente? Cuando el argumento, ¿qué es el argumento de una función?
el input, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando el argumento del arco tangente, esto es a argumento, y esto es a tan del argumento. Cuando el argumento es cero, el arco tangente es cero. Cuando el argumento es 90 grados o pi medios, vamos a hacerlo aquí, pi medios, ¿el arco tangente cuánto vale? ¿Ah? La puse al revés, eso hice, ya, está todo mal. Ya. Ah, no, pero está bien, argumento y esto es arco tangente. Ya, ok, entonces, ¿cuánto tiene que valer? Cuando el argumento vale, tienes toda la razón, lo hice al revés. Cuando el argumento vale infinito, que yo lo pongo por aquí, esto vale pi medios, ¿sí? Estaba haciendo tangente, me equivoqué, estaba totalmente dado vuelta. Y menos pi medio. Entonces, esto pasa por cero, tiende a pi medios y tiende a menos pi medios allá. ¿Algo así? ¿No es eso? Ya. No, 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 esa es que había que darse un poco vuelta. Ya, oye, ¿y cuándo vale pi cuartos? ¿Cuándo vale exactamente pi cuartos? En uno, cuando el argumento vale uno, esta cosa vale pi cuartos. ¿Cuándo vale pi cuartos esto? Cuando el argumento... Ah, perfecto. Cuando omega igual uno partido por tau, o cuando omega tau vale uno, ¿dónde quedé? Aquí, estoy en pi cuarto, 45 grados. Y aquí menos 45 grados. Ya, déjenme terminar con el error. Entonces el error aquí, el error respecto a la asíntota es ¿cuánto? 3 decibeles. Y aquí el error respecto a las asíntotas es, aquí, en todas partes, es 5,7 grados. Perfecto. Seguimos la próxima clase. Gracias a todos por venir. Ah, ¿hay preguntas? No. Nos vemos. Ah, ¿cuántos son hoy día? Cuatro. A ver, ayúdenme a contar.